Bueno, buenas tardes. Le doy la bienvenida a este excelente panel de hoy, que tenemos 4 miembros presencial y 2 colegas que nos acompañan de forma virtual, para dar paso al segundo espacio de conversatorio que tuvimos ayer un primer momento, después les comento, para conversar sobre el libro que Calas está editando con los colegas sobre la riqueza y las élites en América Latina. Como conversábamos ayer, un poco que también durante estos días de intercambio de la plataforma, los temas de investigación alrededor de las élites de América Latina atraen cada vez más la mirada desde la academia. Ustedes son muestra de ello, aunque por lo general los estudios suelen centrarse casi exclusivamente en las élites políticas o fundamentalmente analizan fracciones específicas de las élites en contextos nacionales. Yo creo que también durante los 4 meses que hemos tenido de intercambio con las y los becarios de Calas, pues que hemos avanzado, digamos, en la amplitud de esa mirada y de esos análisis. Esta publicación que estamos editando, Riqueza y élites en América Latina, como les había comentado, pretende seguir investigando el nexo entre las élites económicas y la riqueza. Y pretende poner en discusión diferentes enfoques teóricos y resultados empíricos. El objetivo de este libro es, sin dejar de reconocer las variaciones entre países, pues esbozar diferentes patrones de acumulación de riqueza, reproducción de las élites a nivel regional. Que yo creo que es un elemento que de alguna forma está ausente, pues esa visión que integre un poco de esa visión de la región latinoamericana. Para ello, la publicación se sitúa en torno a 4 áreas de investigación interconectadas y que reflejan diferentes perspectivas teóricas y metodológicas. Ayer, nuestro otro editor del libro, Jan Ickler, pues conversaba con los colegas de la primera y la segunda parte del libro, que versan sobre los temas de la economía política de la riqueza en América Latina, con Aaron Schneider, con Gabriel Ondetti. Eduardo Silva, que es el otro autor de esa sección, lamentablemente no ha podido acompañarnos. Le mandamos un fuerte abrazo. La segunda parte del libro, que son las élites económicas como actores sociales, con las autoras Mariana Heredia y Alejandra Salas Porras, que nos pudieron amablemente acompañar. Rose Spalding, que es la tercera colega, lamentablemente no pudo estar con nosotros, también le mandamos un abrazo y un saludo. Pero hoy conversamos entonces con los autores de la segunda y la tercera parte del libro. La tercera parte, Political Influence of Economic Elites, o sea, las influencias económicas las influencias políticas de las élites económicas, pues intenta avanzar en una discusión crítica sobre conceptos como, por ejemplo, capturas del Estado, problematizándolos desde la transversalidad histórica y partiendo casi que desde un cuestionamiento de principio. O sea, ¿cuándo fueron las élites libres, los estados libres de captura? O más allá, ¿cuándo en la historia reciente del mundo las élites económicas han estado totalmente ausentes o excluidas de las estructuras políticas? O a la inversa, ¿cuándo han tenido los estados total autonomía? Digamos que son algunos de los ejes que atraviesan la discusión de esta tercera parte. Se propone entonces trabajar sobre un repensar sobre los distintos mecanismos y procesos de capturas o influencias de la sociedad, dentro de ella las élites como actores destacados, sobre la decisión política, y por ahí también trayendo a la discusión otros conceptos como poder estructural, poder institucional. Algunas preguntas que han guiado esta tercera parte o sección del libro y que ha guiado también el trabajo de los autores, pues son, por ejemplo, ya les decía, cuándo fueron los estados latinoamericanos independientes de la influencia de las élites o libres de la captura, qué papel desempeñaron las élites económicas en la formación de los estados nacionales y qué huella dejaron en la estructura, qué importancia tienen las presiones de las élites, de las clases subalternas y sus relaciones con las élites económicas en la construcción de las instituciones estatales. Como también les comentaba, entonces están
y nos acompañan pues miembros o autores de la cuarta y última sección de nuestro libro, que es, lo siento, lo tengo en inglés, Measuring Wealth in Latin America, o sea, midiendo la riqueza de América Latina, y que propone evaluar empíricamente la desigualdad en la región, tanto en términos de renta como de riqueza. Y eso es uno también de los retos importantes. Yo creo que la novedad que tendrá nuestro libro es que en las últimas décadas se ha evidentemente producido grandes avances en la medición de la desigualdad de ingresos, de riqueza, como hemos visto y discutido además durante todos estos días, pero también sabemos que la información disponible sobre la distribución de la renta y la riqueza sigue siendo escasa y fragmentada, lo que dificulta además la identificación de patrones o tendencias más precisas y sobre todo de los grupos de población que se benefician del progreso económico y del diseño de políticas que ayudan a la distribución y la redistribución. Así, entonces, esta sección última del libro pretende profundizar en las posibles oportunidades y las limitaciones para medir la riqueza de las élites económicas en América Latina. Algunas de las preguntas que han guiado esta sección pues versan sobre cuál es el status quo de la investigación de la desigualdad económica y la riqueza en la región, cuáles son los indicadores más importantes y practicables, cuáles son los puntos fuertes y las limitaciones de los análisis existentes, cómo superar estos retos y mejorar la calidad y disponibilidad de los datos, con lo cual tienen los autores un reto importante. Y para no robarles entonces más tiempo, pues le doy la palabra a los autores de la primera sección del libro, de la tercera sección del libro, pero el primer espacio de conversatorio. Tenemos a Thomas Chilson Lebel, que nos acompaña virtualmente, a Francisco Robles y a Jimena Alvarenga. Les pido amablemente que por favor se presenten cuando tomen la palabra. Y Thomas, te escuchamos. Sí, buenas tardes. Realmente lamento mucho no poder estar con ustedes. Sin embargo, son obligaciones de investigación que me mantuvieron acá en el Ecuador, y tengo la mala noticia que anunciarles que justamente por estas obligaciones voy a tener que salir en no más que 10 minutos. Así que voy a tratar de ser muy resumido, y perdón por no poder participar más, pero créeme que soy el que paga el precio más alto de no poder estar con ustedes, ¿no? Entonces, la tercera sección, lo que quisimos hacer, como lo comentó Rebeca, es realmente participar de la renovación de la reflexión sobre las élites que emergió en la última década, y pensar críticamente cómo podemos empujar aún más esta reflexión, ir más allá. Y una de las cosas que nos llamó la atención es el concepto de captura del Estado, que tomó bastante importancia, como lo saben. ¿Y por qué nos interesa? Es porque, primeramente, por sus implicaciones teóricas, ¿no? Supone el concepto de captura que hay un estado neutral que temporalmente se encuentra capturado. Y entonces la solución que nos propone es que si lo decapturamos, vamos a resolver el problema. Pero obviamente todos sabemos que no funciona así. Entonces, ¿cómo podemos ahí profundizar la reflexión, ir un poco más allá y, y hacerla más, más compleja? Y entonces, lo que quisimos hacer es reflexionar sobre cómo pensar el Estado hoy. Obviamente no es el mismo Estado oligárquico del post-independencia del cual hemos hablado en los cursos de historia, pero tampoco es aparato neutral. Y lo hemos visto más bien en los obstáculos que han encontrado gobiernos post-neoliberales en sus intentos de reformar el Estado. Entonces, ¿cómo problematizar esta reflexión yendo un poco más allá de la simple idea de la autonomía relativa, o cómo problematizar la relatividad de la autonomía? Son un poco las líneas teóricas que guiaron nuestra reflexión. Y entonces, yo voy a dejar a Francisco presentar al capítulo que escribió con Jimena y Gustavo,
Solo para decir, plantear algunas de las ideas que guiaron el capítulo que yo trabajo, era justamente pensar en esta cuestión de la autonomía como siendo un debate, una pelea entre varios actores en el cual las élites económicas tienen un papel fundamental. Y la reflexión alimentada por autores como, que escribieron sobre la teoría del Estado, como Bob Jessop, es que realmente el conflicto está sobre la definición de lo que es el Estado, la definición de lo que es el Estado versus el no Estado, lo público y lo privado, la mercancía, la no mercancía, y cómo eso se articula. Y para yo aterrizar esto, utilicé un proceso de investigación para ver cómo las élites económicas en Bolivia conciben su relación al Estado. Si se conciben, si aceptan la autonomía, cómo ven esta, y cuál es el papel que pensaron tener con respecto a esta evolución. Y yo, haciendo entrevistas con representantes de varias cámaras en Bolivia, encontré una gran paradoja, bueno, varias paradojas, la verdad. La primera paradoja que encontré es que si los estudios históricos sobre la influencia de las élites, especialmente de las élites cruzadas, Tomás, no nos escucha. Bueno, entonces... ¿Eh? Ya, bueno, entonces, a la espera de que Tomás nos vuelva a acompañar, desafortunadamente estos son los retos de la tecnología. Bueno, pues entonces le doy la palabra a Francisco y a Jimena, que por favor amablemente se presenten un poquito. Bueno, muchísimas gracias. Mi nombre es Francisco Robles Rivera, yo soy profesor de la Universidad de Costa Rica y junto con Jimena Alvarenga y Gustavo Fuchs escribimos o propusimos este texto que lo que busca es repensar uno de los mecanismos, una de las fuentes de poder a partir de las cuales las élites pueden incidir en la política pública. En general, en el contexto centroamericano hay una discusión en la literatura que señala que después de los acuerdos de paz, sobre todo en las últimas 2 décadas, hubo una renovación generacional de las élites económicas en Centroamérica y esa renovación generacional que significó, por ejemplo, ir a estudiar en los Estados Unidos, pero también asumir nuevos puestos de dirección en las empresas tradicionales en Centroamérica, también implicó cambios sustanciales en torno a su relación con el Estado y con los movimientos sociales. Es decir, que se volvieron en síntesis, algo más democráticas, aceptando, digamos, el papel del Estado y aceptando el papel sobre todo de los movimientos sociales. En ese sentido, nosotros lo que intentamos es pensar en el artículo qué discursos económicos tuvieron estas élites económicas, sobre todo durante los primeros 6 meses de la pandemia durante el 2020. Esto teniendo en cuenta, digamos, que en la literatura existen existen 2 concepciones tradicionales sobre poder influenciar las élites, ¿verdad? Es decir, el poder estructural, que estaría referido, digamos, a la cercanía que tienen las preferencias de las élites con las preferencias de los políticos, teniendo en cuenta que son las élites económicas quienes crean empleo y quienes generan desarrollo económico. Y por otro lado, digamos, otra esfera de influencia, que es el poder instrumental, referido sobre todo a la capacidad que tienen las élites de activarse políticamente para incidir en la política pública a través del financiamiento electoral, el lobby, su expertise y también su ocupación de puestos directivos. Nosotros queremos en este paper discutir otro concepto que es un poco menos discutido en la literatura, que es el poder del discurso, ¿verdad? Entendido sobre todo como esa capacidad que tienen las élites de poner las esquinas del debate público, pero no son únicamente eso de poner las esquinas del debate público, sino también de caracterizar a los actores y caracterizar y definir cuáles son las políticas públicas posibles. Nosotros hacemos para este trabajo un recorte de la realidad social y ese recorte de la realidad social es el estudio de los discursos y las narrativas de las cámaras empresariales en América Central.
Y sobre las cámaras empresariales yo también tengo mis dudas, así que con muchísimo gusto después discutimos sobre sus limitaciones metodológicas. Pero en general nosotros asumimos la discusión de las cámaras empresariales por 3 razones que pusimos en el paper y una que le robé a Mariana de la conferencia de ayer. En primer lugar, porque aglutinan a los principales actores económicos en la región, porque además han jugado un papel histórico muy importante en la definición de las políticas públicas, porque además, ante el acceso restringido que tenemos a declaraciones de las élites, con el material que nosotros recopilamos, tenemos mucha información pública de redes sociales. Y una cosa que decía Mariana ayer, bueno, es porque además presentan demandas agregadas de las élites. Entonces voy a poner ahí una nota al pie de página en el paper. Es decir, que nosotros partimos que sobre todo en un contexto de crisis y de manera general, los gobiernos carecen de información y expertise, y esa información y esa expertise es parte de los recursos de poder que tienen las élites, lo que es, además, es aprovechado por estas élites para incidir sobre la política pública. Esto no quiere decir, no significa tampoco que lo que las élites piensen y digan va a ser asumido como tal por los gobiernos, ¿no? Lo que queremos, lo que estamos pensando aquí, lo que estamos señalando acá es que hay límites, ¿verdad? Que tienen sobre todo los gobiernos en tomar decisiones. Y que en el caso de las élites centroamericanas se ven beneficiadas porque hay una estructura social, hay una sociedad civil muy débil que es incapaz de proponer esos horizontes compartidos o esas políticas públicas que le hace a las élites o que le favorece a las élites mayor incidencia. Y teniendo en cuenta que, igual que en el resto de América Latina, en América Central, las élites han contado con mucho músculo intelectual de universidades privadas, de tanques de pensamiento y una particularidad que no sé si será también de toda América Latina, pero influencia de organismos internacionales. Es decir, que nosotros no asumimos que lo que digan las élites va a funcionar, sino que creemos que la hegemonía del discurso de las élites se va a ver favorecido por la inexistencia de otras élites o otros grupos sociales, actores que les vayan a disputar sus escenarios. Bueno, eso es un poco, digamos, como el contexto más teórico, y Jimena se encargará de la parte más sustanciosa del paper. Muchísimas gracias, Jimena Alvarenga Fournier, también de la Universidad de Costa Rica, docente de la Escuela de Ciencias Políticas, y también trabajo en el Instituto de Investigaciones Sociales con Francisco. Entonces, bueno, en este análisis de discurso que bien nos comentaba Francisco, en realidad partimos del hecho de que este tipo de análisis nos permiten ver dos cosas. Por un lado, lograr un acercamiento respecto a las relaciones y posibles tensiones entre las élites y los gobiernos centrales, y por el otro, respecto a cuáles fueron las prioridades discursivas, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esas narrativas discursivas propuestas por las élites en un momento de crisis como los primeros 6 meses de la pandemia por el COVID? En este sentido, entonces, a propósito de este análisis de discurso, nos fijamos en eso, tensiones, intencionalidades, pero también construcción de narrativas sobre el problema, sobre el contexto, pero con un especial énfasis hacia el deber ser, es decir, discursivamente, ¿qué creen estas cámaras empresariales que deberían ser o deberían hacer los gobiernos? Pero no solo los gobiernos, sino también la sociedad en general y también las cámaras o las propias empresas. Y también, muy inductivamente, incluimos por ahí también hacia las discusiones o narrativas respecto al accionar propiamente de las empresas, porque nos dimos cuenta que, bueno, y un poco por la naturaleza de las fuentes, ¿verdad? Hay un especial énfasis hacia la promoción del accionar mismo de las élites en este contexto de crisis. Entonces, construimos una base de datos novedosa, actualmente accesible en línea, disponible para futuras investigaciones, que recopila publicaciones de Facebook de 230 en total y de Twitter 446 publicaciones, y también triangulado con información de páginas web. Porque si nos interesa mucho esto de del deber ser, de qué deberían hacer los gobiernos y propiamente las propuestas, las demandas específicas que hacen las cámaras al gobierno, bueno, las páginas web nos dimos cuenta que son un espacio
muy rico para analizar estos documentos propiamente respecto a las propuestas de estas cámaras. Y a nivel comparativo, estas dos aristas nos permitieron, por lo menos en términos de tensiones entre los gobiernos, empezar a hacer una separación importante. Por un lado tenemos a Honduras y Guatemala. En el caso de Honduras, la configuración de mesas multisectoriales con salidas respecto a las soluciones financieras. Y por el otro lado, Guatemala con niveles de tensión muy bajos con respecto al gobierno. Realmente se trabaja mucho hacia la cogestión. A diferencia de El Salvador, donde nos encontramos grandes conflictos y tensiones fuertes respecto a las cámaras y el gobierno, y Costa Rica, donde si bien las tensiones eran evidentes, en realidad eran unas tensiones más hacia atiendan por favor lo más pronto posible las demandas que les hemos estado imponiendo, pero en realidad sí se materializó una cogestión a partir de lo que se llamó el Comité Estratégico de Enlace. Y por el otro lado, Honduras, entendidos como los únicos interlocutores en este país, y además con una promoción muy importante hacia lo que se llamó el Centro de Atención, Diagnóstico y Estabilización para COVID, que se lo pueden imaginar como un hospital instalado propiamente para la atención del COVID en la crisis, y Nicaragua más bien una respuesta y una atención y conflicto fuerte con los gobiernos, propiamente respecto a la inacción estatal en este contexto. Y respecto a las narrativas discursivas, bueno, fueron muchas las demandas y propuestas específicas de estas cámaras empresariales en este contexto, y llama mucho la atención ciertas campañas o construcciones que hacen estas cámaras en tiempos diferentes, porque si bien en un principio todas estas cámaras estaban ciertamente, por ejemplo, de acuerdo hacia el confinamiento y medidas de este tipo, después paulatinamente ya empiezan como mayores niveles de conflicto respecto a la apertura y también hacia defender propuestas económicas, tributarias muy específicas. Como ejemplo, les muestro el caso de Costa Rica, donde, por ejemplo, se aprovecha este contexto para poner sobre la mesa reformas estructurales muy importantes para el país, y también para posicionarse como esa voz experta en plena crisis, e inclusive para hacer un llamado hacia la participación privada en el sistema de salud, por ejemplo. Ya después podríamos profundizar más en el segundo espacio. Bueno, muchísimas gracias a Francisco, a Jimena y a Tomás. Y entonces quisiera darle la palabra a los colegas de la última parte del libro, Desigualdad y Propiedad de las Élites, Retos para la Medición Empírica de la Riqueza. Nos acompaña entonces nuestra querida Rosa María Cañete y Juan Pablo Jiménez. Jonathan Báez, que es otro de los autores, nos acompañan de forma virtual. Entonces, ponemos la presentación y que va a ir pasando por acá, por favor. Hola. Bueno, esta sección del libro está, digamos que está compuesta por 3 economistas, que es una disciplina, digamos, estamos concentrados los 3 economistas en esta sección, y digamos que intenta abordar el tema de la medición de la riqueza en América Latina, pero también su invisibilidad, ¿no?
y cómo esto facilita la concentración de riqueza, la concentración de poder y por lo tanto, de nuevo, la influencia a través de esa concentración de poder para diseñar políticas públicas que los vuelven a beneficiar, ¿no? Como un círculo, digamos, vicioso. Y se hace luego una aproximación en el tema fiscal, ¿no? Porque evidentemente que el escaso conocimiento que tenemos, por ejemplo, de la riqueza y también de los altos ingresos de las personas más ricas, limita mucho la tributación de esos capitales y el aporte de estas élites digamos, al bienestar colectivo, ¿no? A través de la parte fiscal. Y en ese sentido, invité a Juan Pablo Jiménez, que va a abordar el tema de los impuestos patrimoniales y cómo se podría, a través de estos impuestos, cómo se podría recaudar más a partir de ellos, pero también aportar desde ellos, o sea, generar un puente entre los tributos patrimoniales y la visibilización real de las bases de esos tributos, que es la riqueza, por lo tanto, ¿no? Entonces, cómo mejorar esa relación. Y también a Jonathan Báez, que va a abordar un caso de estudio en Ecuador centrado en el tema de paraísos fiscales y cómo las élites económicas, digamos, en Ecuador se ha conseguido tener más datos sobre ellas y cómo gran parte de su capacidad de concentración de riqueza está vinculada a esa opacidad que le da los paraísos fiscales y, por lo tanto, a la ilusión de la tributación que deberían hacer. ¿Okay? Entonces, yendo ya a mi presentación, si la puedes poner en pantalla, en grande. Ah, ok. Está bien, pues si puedes pasar a la siguiente. Bueno, el punto es, yo tampoco veo, pero, es muy importante para analizar la desigualdad en la región, tanto de ingresos como riqueza, entender que hay vacíos importantísimos que enfrentan los estados. Es decir, el que no haya información sobre las altas rentas o sobre la riqueza impide a los estados regular el fenómeno de la concentración de la riqueza. Entonces, entender estos vacíos y delimitarlos e intentar reducirlos siempre va a ser un aporte a la limitación de la concentración económica, pero también de la concentración de poder, que va muy unida, ¿no? Siguiente slide. Y enfrentar esa reducción es esencial, no solo para reducir la desigualdad, sino también para impulsar la democracia. Es decir, hay un vínculo central entre igualdad y democracia virtuoso. Cuanta más, es muy difícil que haya democracias de calidad en sistemas tan desiguales en términos socioeconómicos, raciales o de género como son los nuestros, ¿no? Es decir, está totalmente vinculado la calidad de la democracia con la calidad también de la distribución de capacidades socioeconómicas y de otros tipos, ¿no? Entonces, la información sobre riqueza, la información sobre ingreso debe ser considerada un bien público, es decir, es un bien público que se nos está negando y que los estados deberían hacer mucho más por garantizar tener más información. Parece impresionante los aparatos de información que han generado los estados, por ejemplo, para las transferencias condicionadas, que sabemos hasta dónde va el baño la persona más pobre del país, ¿no? Y lo poco que se ha desarrollado la información sobre la riqueza y sobre los altos ingresos, ¿no? Siguiente slide. Y vemos, por ejemplo, el World Inequality Database ha sido un avance brutal, que es la iniciativa impulsada por Piketty y otros autores, ¿no? Que plantea, por ejemplo, miren, que no es un problema solo de América Latina. El índice de transparencia en desigualdad que publica WIDI, que lanzó el informe WIDI ayer sobre desigualdad, nos plantea cómo en América Latina hay vacíos importantísimos. Cuanto más oscuro está el gráfico, menos información hay. Y aquellos países que están rayados es que tienen un nivel cero en el índice de transparencia. Y miren cómo hay múltiples países en América Latina que están en cero, ¿no? O sea, es una región donde es difícil la información, por supuesto también en África, ¿no? Seguimos.
Entonces, ¿cuáles son los retos para estudiar la riqueza y las rentas de los más ricos? Bueno, hay poca y mala información, es decir, hay poca, pero además la que hay es de muy baja calidad, ¿no? Y muy poco representativa a nivel nacional de muchos países. Además, la información que existe, sobre todo en riqueza, no es, en la mayoría de los casos, no es pública, no es información que dan los estados, es información que nos están proveyendo la banca u otras entidades que se han destinado a esto, pero no es estatal. Hay protección de datos, es decir, en la mayoría de las legislaciones de nuestros países para acceder a la información, por ejemplo, bancaria de una persona, el propio Estado tiene que abrir una orden judicial para poder acceder, para que el banco le dé la información de cuánto una persona tiene registrada. Es decir, se protege el datos de los ricos cuando, como les decía, sabemos todo de la persona más pobre del país. Y por otro lado, quienes investigamos riqueza y desigualdad, estamos de manera constante sometidos a una deslegitimación pública y a una deslegitimación también de los datos. Reconocemos que los datos son escasos y malos, pero hay que empezar a hablar de ellos y hay que empujar para que sean mejores, ¿no? Y siempre hay una deslegitimación constante sobre el tema. Siguiente. Y esto no es casual, ¿no? Como les decía, es otro mecanismo que tienen las élites económicas para proteger su status quo. Es ser invisibles, es proteger la información sobre ellos. Siguiente. Entonces, pese a esto ha habido avances, ¿no? Y ahí es lo que les queríamos mostrar. Bueno, está el World Inequality Database, que tiene datos de ingreso reevaluado, que luego les explico un poco mejor qué significa, y sobre riqueza. Pero, por ejemplo, sobre riqueza neta personal, los datos de WID solo son válidos para México. Es decir, el resto de los países de América Latina no tienen datos sobre riqueza neta personal. Luego está Credit Suisse, que es bancario, ¿no? Y que nos da también información importante, pero igual, sobre riqueza solo es representativo, solo tiene calidad de data buena o fiable en Chile, Colombia, México y Uruguay. Y luego está Forbes, ¿no? Que nos da datos de millonarios, es decir, personas que concentran que sus fortunas son superiores a $1.000 millones. Y solo nos da datos en 9 países de América Latina, ¿no? Por lo tanto, hay mucha limitación de información. Luego está el Banco Mundial, que ha desarrollado metodologías como de riqueza de las naciones, que es interesante porque mira la riqueza de las naciones desde una manera más amplia, también ambiental y otra serie de riquezas que tradicionalmente no se miden en la riqueza económica. Y luego está CEPAL, que por ejemplo está impulsando todo el tema de el ingreso reevaluado con fuentes complementarias y tiene un acuerdo precisamente con WID para fortalecer la capacidad de captar los ingresos de las rentas más altas, ¿no? Siguiente. Los datos de concentración de riqueza, bueno, van de mal en peor. Miren, América Latina, el último dato que publicó ayer WID nos dice que en el 2021 la riqueza en América Latina, el 10% más rico concentra el 77% de la riqueza, más de lo que teníamos contabilizado hasta ahora, mientras que en Europa es un 58%, ¿no? Hay diferencias importantes. En ingreso, siguiente slide. Estamos más o menos igual, la concentración es menor que en la riqueza, pero el 10% del ingreso en América Latina es capturado por el 10% más rico, captura el 55% del ingreso nacional, según el último dato publicado por WID, ¿no? Siguiente, si nos vamos a los datos de riqueza, siguiente. Les he traído los datos de Credit Suisse, la serie desde 2011 a 2019, que sí es representativa para América Latina como región, y vemos cómo esa es la primera línea, es lo que concentra el 10% más rico, luego el 5% más rico y luego el 1% más rico, y vemos que la tendencia es más o menos estable, pero creciente, digamos, la concentración va aumentando en el tiempo. No tengo los datos todavía subidos de 2020, pero digamos que ha empeorado el dato. Siguiente slide. Con Credit Suisse también nos podemos comparar con otras regiones del mundo y vemos cómo América Latina, miren, como les decía, aquí que me acerco más, se ve la tendencia creciente más fácil, ¿no?
y vemos cómo hemos ido ganando posiciones en concentración de riqueza a nivel mundial. Este es el dato del 1% más rico, somos ya los segundos. Credit Suisse crea regiones como India o China separadas, ¿no? Entonces vamos detrás de la India, pero los segundos en la carrera de concentración de ingresos. Siguiente. Con los 1000 millonarios, los datos de Forbes, también hasta 2021 ya, nos dejan ver cómo, si bien en el año 2020 hubo una reducción del ingreso de los 1000 millonarios latinoamericanos, y también del número, ¿no? Bajaron a 76.000 millonarios y bajó también la riqueza en un 28% en el año 2020. La mayoría de esta contracción de la riqueza está muy explicada por el tipo de cambio, es decir, se contabiliza en dólares y las monedas nacionales se devaluaron y eso hizo que bajara, ¿no? El valor, digamos, en dólares de esa riqueza. Pero miren la capacidad de recuperación que han tenido en el 2021, es decir, si bajaron en el 2020 un 28% su nivel de riqueza, en el 2021 ya habían recuperado un 58%, ¿no? Superando su nivel precrisis, ¿no? Y el número de multimillonarios también se ha superado. Por lo tanto, su capacidad de resiliencia es impresionante. Siguiente slide. Y también eso tiene que ver, yo creo que lo que planteaban los compañeros, que han tenido influencia en la determinación de política pública. En el informe que publicó ayer WID plantea que gran parte de que la riqueza no se contrajo más y la recuperación no ha sido tan rápida gracias a las políticas de nuestros estados, sobre todo a nivel monetario, que protegieron esas fortunas, digamos, y las de otras personas también, pero digamos que fueron centrales en la protección, las políticas públicas, sobre todo a nivel monetario y también de mantenimiento de empleo, y es sorprendente. En el caso de República Dominicana, durante el 2020 y el 2021, la recaudación del impuesto a dividendos, que es eso que se paga por la ganancia generada a los accionistas dueños de una empresa, aumentó en el año 2020, en el año 2021, mientras los gobiernos tuvieron que pagar programas importantísimos para mantener el empleo de los empleados de esos mismos empresarios, ¿no? Ellos aumentaron sus ganancias y el Estado tuvo que financiar para que los empleos se mantuvieran, ¿no? En el caso de las industrias, aquí he querido marcar, si lo vemos por industria, 1000 millonarios, vemos cómo en el cambio que ha habido en el año 2020 y el 21, vemos que los 1000 millonarios vinculados a industrias de cuidado de la salud han sido las únicas que, digamos, han mejorado su situación con respecto a otras industrias durante la crisis, ¿no? Y se ve muy claramente cómo en el año 2021 pasan de ser el último sector, digamos, que representa 1000 millonarios, a pasar a ser, digamos, el cuarto. Vemos que también el peso que tienen en la riqueza de los 1000 millonarios pasa de un 5% a un 8.2%. Es decir, ha habido sectores que realmente se han beneficiado durante la crisis y también, digamos que esta data, también miren el tema de metales y minería, como comparado con nivel mundial, tiene una concentración de 1000 millonarios mucho mayor que a nivel mundial. Siguiente. Esto pasando ya de riqueza a ingreso, siguiente. Bueno, hay un problema, sabemos, en la capacidad de las encuestas de hogares para medir el ingreso de las altas rentas. Y eso nos está diciendo que los Ginis, que venimos calculando toda la vida, que siempre ha habido un escándalo sobre lo altos que son en América Latina, pues resulta que son mucho más altos si medimos bien las rentas altas, ¿no? Y ahí está el trabajo de WID y CEPAL conjunto, como realmente las encuestas de hogares solo captan alrededor del 50% del ingreso real. Siguiente. Y el 90% de los ingresos de capital no son capturados por las encuestas de hogares. Por lo tanto, se ha desarrollado una metodología, siguiente, con CEPAL y WID, que reevalúa el ingreso y utiliza otros mecanismos como datos tributarios, las encuestas nacionales de ingresos y gastos, las cuentas nacionales,
y a través de diferentes mecanismos consiguen capturar mejor el ingreso de las rentas más altas. Y eso a lo que lleva es que el Gini sube a lo bestia, calculado con este nuevo ingreso. Miren que alrededor, el Gini en América Latina es 0.5, más o menos 0.4, y sube a 0.7 cuando el ingreso se calcula bien. Las series se aplanan, es decir, no hay mucha diferencia en el tiempo cuando se utilizan los ingresos revaluados, y también los resultados distributivos son diferentes. Miren el caso ahí de Brasil, como el Gini que veníamos midiendo toda la vida ha ido bajando en el tiempo, que es la línea de abajo azul, mientras que la línea rosa de arriba es el Gini con el ingreso revaluado, que muestra que no hubo tal reducción de la desigualdad si medimos el ingreso así. Por lo tanto, esto es un avance. Siguiente, ya voy cerrando. Solo para cerrar, ¿por qué es importante medir esto bien? Porque es un límite esencial para los estados conocer la desigualdad para poder regularla, ¿no? Cuanta más concentración hay de riqueza, más concentración hay de poder, y esto afecta a la democracia y la capacidad de influencia de las élites en la definición de políticas públicas, ¿no? Y entonces rompe totalmente los principios básicos democráticos, es decir, ya un voto no representa a una persona, y hay voces que se escuchan más que otras, ¿no? Y eso es lo que llamamos esa influencia, esa capacidad de captura de las políticas públicas que tienen las... Y esto lo pueden hacer porque concentran también mucha riqueza y mucho ingreso. Siguiente. Entonces, acaban siendo las élites las que permean con sus intereses las políticas resultantes en sociedades tan desiguales como las nuestras. Siguiente. Y en ese sentido, y por eso luego vamos a pasar a la parte fiscal, ¿no?, que desarrollan mucho más en detalle Juan Pablo y Jonathan, hicimos un trabajo analizando 13 reformas clave para la redistribución fiscales desde 1990 a 2017 en diferentes países de la región, estudiando qué mecanismos habían utilizado las élites para conseguir que esas reformas tributarias los beneficiaran, ¿no? Siguiente. Y pudimos identificar los mecanismos, bueno, no se ve nada. Aquí abajo, si les interesa, lo pueden buscar, está en cada una de las mira, ahí se ve un poquitín. Ahí se van cada uno de los casos de estudio, hay casos de estudio de Paraguay, de Ecuador, de Argentina, de Chile, en los que se intentaron impulsar reformas redistributivas a nivel tributario y no se consiguió. Entonces, ¿qué mecanismos usaron? Y ahí son las columnas. Entonces, y se ve qué mecanismos utilizaron y que está probado que se utilizaron a través de estudios académicos o trabajos de investigación periodística, y vemos cómo la campaña mediática es un mecanismo totalmente utilizado, lo que hemos venido hablando, la discursiva, cómo imponer su mirada, la puerta giratoria, 11 mecanismos que podemos ver en el siguiente slide, ahí. Y estos 11 mecanismos, ven también la opacidad de los paraísos fiscales que va a presentar Jonathan, el velo técnico, hacer imposible a la ciudadanía entender de qué es lo que se está hablando cuando la decisión le va a afectar de manera directa. Bueno, toda una serie de mecanismos que la élite económica consigue desarrollar a través de la concentración también de poder y de influencia. Y eso ha llevado a que las reformas tributarias en América Latina hayan beneficiado de manera sistemática en general a las élites económicas, y haya sido muy difícil, incluso en los gobiernos progresistas en América Latina, las reformas tributarias fueron un pendiente. Es decir, la mejora que ha habido, cierta mejoría en la progresividad de la tributación en América Latina es muy limitada con el potencial, y esto está vinculado a la capacidad de medir la base, que es la riqueza y el ingreso, poder medir bien la base para poder regular y poder recaudar de ella de manera un poco más justa, ¿no? Es solo un caso de estudio, también influyen en lo salarial y en otras muchas políticas económicas que son también que empujan la concentración de ingreso y riqueza. Yo lo dejo aquí y le paso la palabra a Juan Pablo.
Sí, Juan Pablo, tienes la palabra. Solo recordar que entonces nos quedan pocos minutos para poder dialogar un poco. Bueno, buenas tardes. ¿Están con hambre? Voy a tratar de ser considerado, entonces. Bueno, a ver, primero que nada, muchísimas gracias a Calas por esta posibilidad. Muchísimas gracias a Hans, muchísimas gracias a Rebeca y muchísimas gracias a mi amiga Ati, que fue la que me invitó a formar parte de este libro. Muchas gracias también por la posibilidad de estar en Guadalajara. La verdad es que es un gusto estar acá y volver a reencontrarme con viejos amigos en esta reunión. Yo voy a presentar un capítulo que es una ¿Esto funciona? No, ok. Perfecto. Voy a presentar un capítulo que en realidad tenemos una versión. Yo cuando me autoricen, para mí me encantaría poder circularlo. Por dos motivos. Uno, porque, bueno, no es lo mismo comentar un PowerPoint que un paper o un capítulo. Y segundo, porque si ustedes tienen dificultades para dormir, es muchísimo más sano que tomar clonazepam o Valium. Bueno, mi idea ¿cuál es? A partir de lo que presentó Ati, o sea, a partir de las mediciones y las mejoras en las mediciones de riqueza, un poco discutir cuál es el rol de estas mediciones en el fortalecimiento integral de la imposición sobre la propiedad en América Latina. Como ven ahí, esto es un trabajo en coautoría con Fernando Lorenzo, del CIMBE, con James Mahon, del Williams College, y con Gustavo Viñales, del CIMBE. En cierta medida es un trabajo multidisciplinario, porque tenemos dos economistas, un politólogo y un contador. Así que, bueno, tiene también su parte multidisciplinaria. Siguiente, por favor. A ver, ¿cuáles son? Paso a los antecedentes, motivación y objetivo. Bueno, hay un renovado interés académico por el análisis de la concentración de la riqueza a escala global y regional. Y esto tiene que ver un poco con lo que dijo con la presentación de Ati, que hay una creciente disponibilidad de información sobre riqueza y patrimonio, que tiene que ver con trabajos académicos, con trabajos de la banca, y con trabajos de algunos organismos multilaterales. También, a partir de esas mejoras en los indicadores, ha habido una reaceptación, de alguna manera, de la imposición patrimonial, que durante mucho tiempo se estuvo ausente del debate público. Esto en términos teóricos. Voy a pasar una rápida revisión a los cambios en términos de teoría con respecto a la imposición al patrimonio y al capital. También hay una revalorización por parte de los organismos multilaterales, que habitualmente han sido bastante reluctantes con respecto a la imposición al patrimonio. Y obviamente, como suele pasar en las reformas progresistas no suelen no suelen aparecer en momentos de necesidad redistributiva, sino que suelen aparecer en momentos de necesidad recaudatoria. Solo vale pensar que el impuesto a la renta aparece después de la Primera Guerra, se fortalece durante la crisis y durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, el pedido, la contribución de los más ricos suele aparecer no tanto por necesidad redistributiva, sino que muchas veces más que nada por necesidad recaudatoria. Siguiente. Entonces, el objetivo es aportar elementos en la reformulación y fortalecimiento de la propiedad de manera integral. ¿A qué me refiero con de manera integral? O sea, hay tres componentes que me importan dentro de lo que es la imposición a la propiedad. La propiedad inmobiliaria, los impuestos al patrimonio neto o la riqueza, y el impuesto a la herencia. Dejo de lado la cuarta pata del impuesto, los impuestos a la propiedad, que son los impuestos a las transacciones financieras. Si ustedes ven la metodología OSD, la metodología Fondo Monetario, que son las dos metodologías usualmente usadas para clasificar la tributación, incluyen los impuestos a las transacciones financieras, que son fundamentalmente
sobre transacciones bancarias como un impuesto al patrimonio, lo cual yo considero que tiene más que ver con un impuesto que no es un impuesto a la propiedad. Entonces, acá lo que voy a hacer es, voy a partir de los indicadores disponibles, no voy a entrar mucho en eso porque Ati fue muy precisa al respecto, voy a revisar el debate conceptual reciente y la forma en que estas nuevas tendencias podrían aportar al rediseño de la imposición a la propiedad en América Latina. La pregunta a atender es, ¿cuánto margen hay para fortalecer la imposición a la propiedad en la región? ¿Cuáles son los prerequisitos y cuál sería su impacto en términos recaudatorios, en términos redistributivos y en términos de legitimidad para posibles cambios adicionales en la tributación? Siguiente, por favor. Bueno, estos son los desarrollos recientes en relativo a la medición de la desigualdad económica. A partir del informe de Senfitusi y Stiglitz del 2009, hay un consenso generalizado que el PIB no sirve como medida única para medir el bienestar, entonces es necesario complementar con otra información. Hay una creciente evidencia, como bien mostró Ati, de que hay una mayor concentración en la distribución de la riqueza que en la distribución del ingreso, en las economías avanzadas como en las en desarrollo. Efectivamente, en todos estos indicadores que mostró Ati, hay dificultades para la comparación de esos resultados, porque parten de metodologías y fuentes diferentes, y hay una dificultad adicional si alguien quiere traducir eso en base imponible. Y eso es algo que me gustaría ser bastante cauto, porque a veces, bueno, los que conocen algunos de los proyectos que han dado vueltas en los últimos años en la región, muchos de esta idea de impuestos a los ricos se basan en una regla de tres simple con el cálculo de Forbes. Creo que no es necesariamente, es difícil para una administración tributaria pensar que eso es una base imponible. Y deficiencias, bueno, en la información disponible, en comparación con los ingresos de los hogares, las estimaciones de alta calidad en términos de riqueza son relativamente recientes y todavía, como digo, bastante, bueno, preliminares. Siguiente, por favor. Bueno, ¿por qué es importante la medición de la riqueza? Bueno, como bien dijo Ati, los estudios tradicionales de encuestas de hogares no incluyen datos de riqueza, aparte de que no miden bien la distribución del ingreso, ¿no? Fundamentalmente por submedición en la parte más alta de la distribución, tampoco miden la riqueza. Estudios recientes, bueno, como les decía, comparan indicadores de desigualdad del ingreso y nos muestran que el ingreso se distribuye de forma más inequitativa, que la riqueza se distribuye de manera más inequitativa que el ingreso. ¿Por qué es importante la riqueza? Porque el stock acumulado de riqueza, que puede transferirse entre generaciones de esa misma familia, representa un mejor indicador muchas veces del acceso a bienes y servicios, ¿no? Ya que considera el valor de activos financieros y no financieros que pueden transarse en el mercado. A la vez, la riqueza, como ustedes saben, es una variable stock, ¿no? O sea, el ingreso es una variable flujo y esa variable stock genera flujo, o sea, aumenta los ingresos y permite de alguna manera suavizar el consumo de las personas que tienen esa riqueza. Siguiente lámina. La riqueza en América Latina. Lo primero que hay que decir es que la riqueza, lo primero que nos llama la atención es la riqueza natural en América Latina, ¿no? Entonces, según datos del Banco Mundial, lo citó Ati, que son los datos estos de la riqueza de las naciones, la región tenía en 2014 activos físicos valuados entre 75,2 billones de dólares. Si uno distribuyera de manera equitativa eso entre todos los habitantes, serían alrededor de 57.000 dólares entre capital natural y capital producido. Si bien la región tiene solo el 8% de los activos físicos mundiales, cuando uno mira recursos forestales no madereros, o áreas protegidas, o recursos minerales, la participación crece mucho, arriba del 20%. Siguiente lámina. No obstante, hay escasos datos de distribución de la riqueza financiera. Solo 4 países en la región han publicado como parte de su sistema de cuentas nacionales cifras de la cuenta financiera. Brasil, Chile, Colombia, México.
Bueno, ahí está, Brasil es el país latinoamericano que tiene el mayor monto de capital financiero, medido en poder, en poder de compra. Y le siguen en México, Colombia y Chile, y cuando se mide por per cápita es Chile el que más tiene. Siguiente lámina. Bueno, a ver, supongo que lo saben, los impuestos sobre la propiedad en América Latina, tanto el inmobiliario, patrimonio neto, como herencia, son de muy baja importancia en la región. Solo la imposición a la propiedad, que en la región es fundamentalmente, como en todo el mundo, fundamentalmente subnacional, tiene cierta importancia, pero recauda alrededor de 0,5 puntos del PIB en promedio. Los países que más recaudan apenas raspan el 1%, Uruguay y Colombia, y el resto tiene una recaudación muy pobre. Cuando miramos los países de la OECD, recaudan el triple de estos montos. En el año ha habido una revalorización de la imposición al patrimonio neto, ¿no? De la imposición a la riqueza. Al año 2019 solo Argentina, Colombia y Uruguay tenían impuestos sobre el patrimonio neto. Durante la pandemia, Argentina amplía sobre la misma base de su impuesto a los bienes personales, amplía un aporte solidario esa imposición, y Bolivia también lo crea, y en el caso de Chile y Perú, ahí se están discutiendo proyectos sobre eso. Siguiente. Bueno, y los impuestos a la herencia son casi insignificantes en la región, y aparte, contra todo lo que se recomienda a nivel teórico y práctico, están descentralizados, lo recaudan los gobiernos subnacionales, fundamentalmente en Brasil y Argentina. Chile recauda un poquito más, pero estamos hablando de números que si yo se los pongo en un gráfico no se ven. ¿Por qué fortalecer la imposición a la propiedad? Bueno, avances teóricos recientes, como les decía, hasta hace pocos años la perspectiva teórica dominante, ¿no?, establecía dudas conceptuales acerca de la conveniencia de gravar la acumulación de riqueza. El típico teorema de Atkinson-Stiglitz, en lo que hace a imposición óptima, es una referencia clásica que dice que si se dispone de un impuesto no lineal sobre la renta del trabajo, cualquier distorsión sobre el ahorro es Pareto ineficiente. ¿Qué significa esto? ¿No? Bueno, ¿cuáles son los supuestos que están atrás de esto? Los supuestos que están atrás de esto es que las preferencias tienen que satisfacer dos condiciones: que sean separables entre el consumo y el trabajo, y que todos los individuos reciban la misma utilidad sobre el consumo a lo largo del tiempo. En otras palabras, si los individuos solo difieren de sus productividades laborales, y si los aumentos de la desigualdad surgen como resultado de los cambios en los mercados laborales, entonces la respuesta de la política debería ser ajustar la progresividad sobre los impuestos de la renta del trabajo. Nada más. La conclusión es que no existiría ninguna razón fundada para la imposición de las rentas al capital o de la riqueza. Siguiente lámina. No obstante, en los últimos años se ha desarrollado una literatura que incorpora supuestos más realistas sobre el funcionamiento de los mercados laborales en los modelos tradicionales sobre política fiscal óptima. Estas nuevas líneas consideran, entre otros aspectos, la importancia de fenómenos como la búsqueda de rentas, el cambio tecnológico, sesgados hacia determinadas habilidades, y los efectos superestrella, ¿no? Hay un buen trabajo de Joel Slenrod relativamente reciente sobre eso. Entonces, la moderna teoría de la tributación óptima apoya gravar la acumulación de riqueza, aunque todavía no hay consenso sobre cuál sería el instrumento adecuado para gravarlo. Piketty y Sáenz también muestra que la conveniencia de gravar las herencias, pero que eso depende principalmente de la desigualdad de la riqueza, de la posibilidad de movilidad en las escalas de ingresos y de cómo se distribuyen en la definición del bienestar social los pesos correspondientes a los distintos grupos de la población ordenados según tramo de ingresos. En definitiva, lo que yo quiero decirles acá es que reaparece en la caja de instrumentos de la tributación óptima, reaparece la imposición sobre el patrimonio y la imposición sobre el capital. Siguiente. También ha habido cambio de paradigma en los organismos multilaterales, y eso es una condición necesaria, pero a veces es una condición importante. A partir de la crisis del 2008, no veo cuánto es. Okay.
Bueno, acá lo que cuento, y lo van a ver hoy a la noche antes de dormirse, cuento un poco cómo en los últimos años tanto el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OECD, el CIAC, del Banco Interamericano de Desarrollo, plantean la necesidad de volver a la imposición, de fortalecer la imposición patrimonial en algunas de sus distintas componentes. Siguiente, seguimos porque si no me va a echar... Acá las chicas superpoderosas son durísimas conmigo. Bueno, esto es importante, discúlpenme. Bueno, temas de impopularidad. Digo, ¿por qué si hay un libro que se llama The Hay Tax y que es sobre la imposición a la propiedad inmueble? Es uno de los impuestos más odiados. ¿Por qué es uno de los impuestos más odiados? Fundamentalmente porque es un impuesto cuyo pago es muy visible. La visibilidad de un impuesto suele ser un motivo de impopularidad. Cuando el IVA está dentro de la factura, el IVA no lo vemos, y eso suele ser una manera un suavizante para el pago del impuesto. Siguiente. Bueno, acá son algunos datos que obviamente refuerzan que América Latina recauda poco de imposición sobre la propiedad. Siguiente. Lo que tiene el trabajo tiene algunos datos propios y una recopilación de lo que son las estimaciones sobre cuánto se podría recaudar en cada uno de estos componentes de la imposición patrimonial. En el caso de la imposición a la propiedad inmueble, nosotros consideramos en un trabajo que hicimos en el 2018 con Eti Yamamad y con Giorgio Brosio, que se podría triplicar la recaudación, pero eso significa llegar a un 1,5%, que estaría a nivel de lo que recauda la OECD. Con respecto al impuesto a la riqueza, las estimaciones, aún las más optimistas, no dan más allá de 0,5 del PIB. Con respecto al impuesto a la herencia, nunca es un impuesto que recaude mucho, pero nosotros creemos que es un impuesto importante en términos de legitimidad del sistema tributario. Dicho esto, paso... siguiente, por favor. ¿Es posible incrementar la recaudación de los impuestos patrimoniales? Bueno, acá hay un tema que es la importancia de generar consensos, de generar legitimidad. O sea, habitualmente los impuestos directos, los impuestos que afectan a los más ricos, requieren, si bien poner un impuesto tiene siempre una consideración muy importante de economía política, en el caso de los impuestos a los más ricos, la economía política o sea, pasa a ser fundamental. Entonces, como les decía, los desequilibrios fiscales que llegó la región en el 2020 son muy importantes. Estamos hablando de, en promedio, y gobiernos centrales, o sea, dejando de lado gobiernos subnacionales, 7 puntos del PIB en promedio. Con casos como Brasil de 13 puntos del PIB, ¿no? Ese es el déficit, más o menos. Entonces, como yo les decía antes, esos desequilibrios son de tal dimensión que no alcanzaría con fortalecer la imposición patrimonial para financiar ese esfuerzo requerido. Por lo tanto, es altamente probable que requieramos esfuerzos adicionales. En el trabajo, hay el gran sospechoso y la gran brecha que tiene la región en términos de recaudación es el impuesto a la renta personal. El impuesto a la renta personal en la región recauda menos de 1/3 de lo que se recauda en los países centrales, y es el músculo redistributivo de cualquier sistema tributario, ¿no? Es el más directo de los impuestos directos. Acuérdense ustedes, el impuesto a la renta tiene dos componentes: renta personal, o sea, el impuesto a las ganancias o el income tax, ¿no? Depende de cada país, renta personal, renta a las sociedades. En América Latina, la renta a las personas es el 30% de esa suma, 70% son los impuestos sobre las sociedades. En los países centrales, en los países de la OCDE, países europeos, es exactamente al revés. 70% impuesto a la renta personal, 30% impuesto a la renta sobre sociedades. Impuesto a las sociedades es un impuesto que, de acuerdo al mercado, puede transformarse en indirecto, porque las empresas, si el mercado es relativamente concentrado, pueden cargarlo al precio, pagándolo finalmente al consumidor. Con lo cual, es un impuesto, su capacidad redistributiva es menor que la del impuesto a la renta personal.
Por lo tanto, entonces, para que sea posible estas reformas, es necesario, ¿no?, atenuar esta elevada percepción de desigualdad de la intervención pública que predomina en nuestras sociedades. Basta ver los datos del Latinobarómetro del año pasado. Siguiente lámina, y vamos terminando. Entonces, para concluir, además del impacto de la pandemia, existe un conjunto de factores que se han conjugado para favorecer el resurgimiento de la imposición a la propiedad. Creciente desigualdad económica, significativas mejoras en la información disponible, y han servido de base a un estado de opinión más favorable a la introducción de estos impuestos. Desde el ámbito académico, como les decía, se han desarrollado nuevos argumentos que han dado un renovado respaldo a la incorporación de los impuestos sobre la riqueza. Este contexto propicio de alguna manera se acompaña con una baja en la impopularidad de la imposición directa, en el, por lo menos, ámbito académico, organismos multilaterales. Estos factores generan ciertas condiciones propicias en América Latina para avanzar en el fortalecimiento de la imposición a la propiedad. Las reformas necesarias requieren avanzar desde diseños que aseguren consistencia entre los tres componentes. Esa es una dificultad que vemos hoy. Digo, han avanzado muchos países en definir, o sea, impuestos a la riqueza que no se condicen con los impuestos a la propiedad inmueble. Acuérdense, el impuesto a la propiedad inmueble es un impuesto que es subnacional, el impuesto a la riqueza no, entonces se comen bases imponibles, hay problemas de articulación. Siguiente. Entonces, también decimos, ojo, el nivel de la brecha fiscal que tenemos va a requerir ir a otros instrumentos tributarios adicionales, entre ellos, creemos nosotros, sobre todo, fortalecer la gran deuda pendiente, que es el impuesto a la renta personal en la región. No obstante, más allá de la baja recaudación de la imposición a la propiedad, creemos que es una condición necesaria, pero no suficiente para avanzar en términos de legitimidad social, ¿no? Y de legitimidad social y de legitimidad del sistema tributario. No hay que olvidarse que estamos en momentos de conflictos sociales muy importantes, por lo cual avanzar en medidas que de alguna manera legitimen el sistema tributario, va a ser posible llevar adelante las tareas pendientes. Por último, lo que quiero decir, bueno, la cooperación internacional es clave. Si no tenemos una cooperación internacional que de alguna manera mejore los intercambios de información y ponga algún tipo de imposición base mínima de manera de evitar de empezar a minimizar los paraísos fiscales, muy probablemente sea imposible avanzar en las medidas que queremos. Y por último, como algo que yo digo, la imposición es muy importante para dejársela solamente a los tributaristas, es necesario un enfoque multidisciplinario, es necesario mejorar los indicadores, y es necesario los indicadores de distribución del ingreso, es necesario ver cómo eso se puede traducir en una mejora en las bases imponibles, y bueno, en ese sentido saludo a Calas y a la iniciativa. Muchas gracias, disculpen por la tardanza. Muchas gracias, Juan Carlos. Jonathan, querido, tienes 7 minutos. Sí, no hay problema, lo voy a hacer. Muchísimas gracias. No quisiera no dejar de tomarme 10 segunditos para agradecer muchísimo a Ati, pues que me invitó a este interesante proceso, también a todo el equipo Calas, y en especial a Rebeca por la paciencia y por su esfuerzo de que estuviéramos aquí a pesar de todas las circunstancias. Voy a compartir pantalla rapidito para irles contando un poco. Bueno, mi nombre es Jonathan Báez. Yo soy coordinador de la Unidad de Análisis y Estudios de Coyuntura del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Central del Ecuador. Doy clases en la Facultad de Economía, también en la Maestría de Comunicación Política, y en Flaxo, Ecuador, pues tenemos un coloquio de desigualdades junto con Edison Hurtado, en el que yo estoy a cargo de la cátedra de élites y captura del Estado. Un poco les cuento esto. Bueno, yo estudié la licenciatura en Economía, entonces, como bien decía Ati, yo soy economista, pero estudié la maestría en Sociología en Flaxo porque quería pelearme con las dos
con los dos campos de conocimiento, ¿no? En ese sentido, pues en la maestría desarrollé mi investigación de élites empresariales, en las que claramente me di cuenta que la opacidad es parte de la configuración y construcción en la que las élites de Ecuador, y me parece a mí que de América Latina y de América y de Centroamérica, pues han configurado su estancia, su espacio, ¿no? Cuando uno revisa la literatura de América Latina a partir de los estudios que se han realizado y lo compara con otros espacios geográficos, pues se encuentra con que casi no hay nada. Y esto no solamente se debe, pues, a que hay una suerte de fijación sobre ver las desigualdades de abajo, ¿no? Mariana Heredia tiene un artículo muy interesante que habla de las desigualdades de arriba para examinar el tema de las élites, pues, y en otros lados, pues, hay espacios y sobre todo hay fuentes de información, ¿no? Tenemos el libro de las biografías que utilizó pues Ray Mills, ¿no? Para hacer su análisis de los 500 más poderosos, que después llegó a hacer su análisis de élites del poder. Tenemos lo que hizo también en algún momento Bourdieu, ¿no? Que también examinó a las clases altas en Francia, claro que utilizó una encuesta, y lo que han hecho los otros compañeros y compañeras, ¿no? Que sobre todo el Data Handbook en Estados Unidos da una posibilidad de ver las biografías de las élites económicas, mientras que en América Latina esto casi no existe, ¿no? Entonces, eso me llevó a que yo tenga que resolver mi tema de tesis, que desde una perspectiva bourdieusiana trataba de construir el espacio social de las élites a partir de un análisis de correspondencias múltiples, pues me llevó a construir mi propia base de datos, porque aquí no existía. Había una base muy buena, pero que no me daba todas las opciones. Entonces, tuve que pues levantar a mano 605 personas que pertenecían a la élite económica empresarial, pues, y eso fue lo que configuró básicamente esta visión en la que en otros lugares, pues las élites han configurado su espacio, quiere decir de lugares como Suiza, en la que existe datos de las élites divididas, ¿no? Por políticas, por élites económicas, élites financieras, etcétera, etcétera, casi desde 1800. Entonces, es interesante ver cómo se ha configurado de esa manera la estancia y la reproducción de las élites en los distintos países, ¿no? Con esta información claramente uno se da cuenta que la opacidad es parte de la configuración de las élites, y en ese sentido, pues, esta apuesta que ha hecho Calas y de buscar nuevas formas de medir la riqueza, obviamente nos lleva a este punto nodal en el que hay que buscar e indagar qué pasa con estas élites, ¿no? Entonces, uno de los retos fundamentales para medir la riqueza y sobre todo para que esto se convierta en política pública es saber dónde está esta riqueza. Entonces, en ese sentido, yo hoy les he propuesto el tema de fideicomisos para tratar de comprender cómo es que las élites, ¿no? Utilizan estos fideicomisos y ocultan de esa manera sus paraísos fiscales, ¿no? Me parece que uno de los puntos nodales lo estableció, pues, Gabriel Zuckman, cuando estableció su libro La riqueza escondida de las naciones, en las que se trataba de evaluar cuánto del dinero se encuentra escondido en los paraísos fiscales o en estas sociedades offshore, ¿no? Él determinaba un dato, pues, que se mencionaba en Latinoamérica, en la que aproximadamente 700 billones de dólares se encuentran escondidos en Latinoamérica, perdón, de Latinoamérica en estas sociedades offshore, y esto implica que América Latina perdió en promedio 21 billones de dólares debido a esta opacidad. Entonces, frente a esto, pues ya nos plantea que hay lugares en los que está escondido. En ese sentido, pues yo quiero traer a colación esta cita que me parece muy importante porque mucho hemos hablado de sociedades offshore con el caso de los Panama Papers, Pandora Papers, Paradise Papers, y pues en ese sentido algo que en la literatura no se ha encontrado mucho es los temas de fideicomisos, ¿no? Los fideicomisos son una herramienta comúnmente utilizada para ocultar el patrimonio, aunque es de naturaleza variada y confianza, un fideicomiso puede usarse para generar una ficción, ¿no? En la que se construye a menudo se utilizan varios mecanismos por los cuales las estructuras legales deliberadamente opacas empañan la cuestión de la propiedad. Esto lo escribió, pues, Chuck Collins, que tiene un libro llamado Los acaparadores de la riqueza, cómo los multimillonarios pagan millones para ocultar trillones. Se trata aquí de comprender desde una noción más de mecanismos, ¿no? Al estilo mastiliano, al estilo de Goran Tergon, que establece no solamente mecanismos de la desigualdad, sino contramecanismos en la que la parte impositiva, pues, juega un rol fundamental en tanto eje redistribuidor, ¿no? En ese sentido, pues el objeto empírico va a ser los grupos económicos. Muchas veces nosotros pensamos en una élite, pensamos, no sé, en Elon Musk y pensamos en los Tesla, ¿no? Pensamos en Apple, Steve Jobs y pensamos en Apple, ¿no? Pero más bien a nivel de América Latina y del mundo, me parece a mí, con los estudios de François Denord, de otros autores más, se ha demostrado, pues, que en el mundo las élites económicas funcionan como un grupo económico, es decir, no es la típica de un empresario y su empresa, sino que hay un grupo económico que en promedio tiene un holding de empresas que aproximadamente llega a 25. Entonces, en ese sentido, pues, la base de datos que nos presenta el Servicio de Rentas Internas, datos tributarios en el Ecuador, pues es fundamental, ¿no? Aquí nosotros podemos ver cómo en 302 grupos económicos, que es como
Snyder, Cárdenas y otros autores más han observado que se comportan las élites económicas, así que cuando yo me refiero a grupos económicos como el objeto empírico, me voy a referir conceptualmente al tema de élites empresariales, ¿no? Vemos aquí que en 302 grupos económicos se detectan que hay 6.031 sociedades nacionales, 1.676 extranjeras, y de estas, 456 corresponden a grupos económicos, ¿no? Este es más o menos una tasa del 27%. Pero, ¿qué pasa con las sociedades nacionales? Aquí se esconden o se presentan 942 fideicomisos, ¿no? Y la duda aquí que se presenta y el escollo que se intenta resolver es ¿cuántas sociedades en paraísos fiscales esconden los fideicomisos en Ecuador? En ese sentido, pues yo les he traído un caso muy interesante que es el actual presidente Lasso. Ecuador debe ser de los únicos países que tiene una legislación que no permite que existan o que los candidatos presidenciales para que la captura del Estado sea matizada, ¿no? Como mencionaban al principio Francisco y un poco Tomás, pues establece que la legislación, que las personas que tienen paraísos fiscales no pueden ser candidatos a una dignidad pública y tampoco pueden ser funcionarios del Estado. Ecuador debe ser uno de los pocos que tienen esta legislación, ¿no? Pero el día de hoy yo les traigo el caso del Banco de Guayaquil, que es el grupo económico al cual pertenece el actual presidente Guillermo Lasso, ¿no? Cuando uno examina su grupo económico, Banco de Guayaquil, en sociedad financiera, se observa que tiene 57 sociedades nacionales y tiene 2 extranjeras. Estas 2 son consideradas como paraísos fiscales, ¿no? Pero cuando uno indaga en estos fideicomisos que poseen, este grupo económico tiene 42 fideicomisos e investigando uno por uno cuántos estos fideicomisos y quiénes los componen, se encuentra a los hijos e hijas de la familia Lasso, pero se encuentran aproximadamente 5 offshore más, ¿no? Imaginen qué es lo que pasa cuando ya tengamos los datos finales de los 302 grupos económicos y todos esos fideicomisos que pues estamos revisando. Casi todos radicados en Delaware, aquí encontramos una de estas, ¿no? Pero me parece importante irnos al estudio de caso de Positano, porque no simplemente queda decir dónde está oculta la riqueza de las naciones, ¿no? Cómo estos fideicomisos son utilizados, sino también esto cómo se relaciona con el ocultamiento de la riqueza, ¿ya? Entonces, la pregunta que parte ahí como estudio de caso es ¿qué pasa con Positano? El Banco de Guayaquil, supuestamente uno pensaría que es de la familia Lasso, el presidente, pero se da cuenta que no, que la mayor participación la da la corporación MultiBG. Entonces uno se pregunta, entonces, ¿de quién es MultiBG? Y ahí es donde uno se encuentra con todos los fideicomisos, ¿no? Ya vimos pues que el fideicomiso GLM, ¿no? Nombrado así por Guillermo Lasso, tiene estas personas que están integrándolo, ¿no? Son sus hijos, y junto a sus hijos encontramos un offshore que estuvo presente entre el 31 de enero de 2012 y el 18 de febrero de 2013. Miren, justo en la primera candidatura que tiene Guillermo Lasso en el año 2013, ahí es cuando recién nuevamente aparece él como propietario, ¿no? Entonces es sumamente importante el tema de fechas para que un poco concibamos cómo es que se oculta la riqueza. Entonces ya sabemos que Banco de Guayaquil, después de pasar por múltiples etapas en las que ya no hay una sociedad nacional, vemos que ya hay una offshore que está oculta ahí. Ahí es cuando sale el tema de Pandora Papers, me parece que todos lo hemos visto, se demostró que Positano, el beneficiario final, es Guillermo Lasso Mendoza, y aquí fue algo muy interesante. Cuando el presidente Lasso, pues, finalmente salió a la luz pública para defender que él no tenía paraísos fiscales y que no incumplió, entre comillas, el pacto ético que se refería a que no se tengan paraísos fiscales, estableció cuánto había pagado de impuesto a la renta, ¿no? Yo quiero que se fijen, muy importante, en que en el año 2012 paga aproximadamente 2.6 millones de dólares, pero en el año 2012 paga apenas $200,000. Después, en el 2013, paga 2.0 millones de dólares, ¿no? Justo estas fechas es en las que paga menos impuestos y en las que el fideicomiso que pertenece al offshore, y es justo en las fechas en las que esta offshore está activa, ¿no? Entonces aquí claramente ya tenemos una posibilidad de generar una asociación, ¿no? En la que justo en estas fechas es cuando la offshore se activa como mecanismo para no pagar impuestos, y esto pues determina que Lasso pague sus menores impuestos casi en 15 años, ¿no? Entonces, aquí nos está demostrando esta situación, esta posición, ¿no? Entonces, básicamente, Positano estuvo activa durante el año 2012 y fue el año en el que el fideicomiso GLM pagó $0 de impuestos y Guillermo Lasso pagó 2.4 millones. En 2013, Positano deja de estar activa y Guillermo Lasso paga 2 millones más de impuestos, y nos preguntamos por qué pasa esta situación. Como no hay mucho tiempo y me gustaría hacer un par de reflexiones, pues decirles que esto no solamente es una situación del presidente Lasso, sino del actuar de los grupos económicos que tiene el Ecuador, en la que nosotros podemos, pues, identificarlos por deciles de ingreso, ¿no? Y vemos cómo el decil 10 de los grupos económicos, que podríamos mencionar como los mega ricos, los más ricos de los ricos, pues concentran aproximadamente
el 47% del ingreso, pero también concentran el 34% de paraísos fiscales. Es por eso que nosotros, de examinar el tipo impositivo efectivo, ¿no?, que relaciona el nivel de impuestos total recaudados sobre el nivel de ingresos, vemos que los menos ricos, ¿no?, los grupos económicos del decil 1, pagan apenas 17 centavos por cada dólar que tienen, ¿no? Y uno pensaría que en una progresividad tributaria, pues estas élites económicas están pagando pues muchísimo más. Y claramente vemos que no es así, porque los mega ricos, el decil 10 de grupos económicos, pagan 9 centavos, es decir, paga casi menos de la mitad. En un análisis que hicimos en un artículo que se llama Hilando la Desigualdad, descubríamos cómo hay una relación a partir de una regresión simple con mínimos corredores ordinarios, que si es que un grupo económico tiene un paraíso fiscal, en promedio deja de pagar 1.9 millones. Estos datos de aquí son realizados con lo que les mencionaba arriba, con los paraísos fiscales que ya identifica el Servicio de Rentas Internas, que es de la agencia tributaria que tiene el Ecuador, y pues cuando encontremos nosotros los demás paraísos fiscales que guardan estos fideicomisos, pues vamos a poder observar cómo es que estos grupos económicos y cómo las élites van escondiendo sus recursos, pero sobre todo también vamos a poder identificar cuánto, ¿no?, al hacer un cruce también por el tema de impuestos, cuánta riqueza se ha dejado, se ha escondido y cuántos impuestos se han dejado de pagar, como una búsqueda en la que la academia permita tener marcos analíticos y sobre todo resultados empíricos de cuánta desigualdad provocan estas élites económicas a partir pues del estudio de los fideicomisos. Ese es un poco lo que yo les quería presentar el día de hoy, muy cortito porque me parece que ya todos tenemos hambre y nos queremos ir a comer, pues, y nada, decir, hacer un par de reflexiones, ¿no? Sobre lo que pasa en el país me parece que es fundamental. En este momento el Ecuador atravesó un tema de una reforma tributaria, ¿no?, totalmente regresiva y que trató de blanquear capitales en paraísos fiscales, ¿no? Muchos, para nosotros los académicos, pues debe ser común lo que mencionaba aquí, ¿no? Mencionar que el tema de impuestos, el tema de élites se mide a partir de estadísticas fiscales y no de encuestas, porque no es que van a captar a las élites, aparte que la gente en encuestas tiene a subestimar sus ingresos, pero crean que aquí el debate se manejó a partir de que las personas que ganan más de $2,000 son las ricas del país. Esto porque tomaban el dato de encuesta. Y ahí es muy interesante lo que Francisco decía, cuál es el poder discursivo que tienen las élites, porque finalmente implantaron eso para que lograran decir, estamos comiendo a los más ricos, cuando claramente es un golpe a las clases medias, ¿no? Y por otra parte, pues tenemos otra posición sumamente interesante en la que son las élites las que ganan en promedio pues aproximadamente $60,000 y pues esto les permite pues vivir todavía más en la opacidad. Finalmente se publicó un artículo recientemente en una revista en la que no solamente hay que concebir el ingreso de la riqueza y la opacidad de las élites, sino hay que ver cómo esto funciona como un mecanismo a partir del cual logran enriquecerse, en la que el problema ahí, desde un marco analítico más planteado por Juan Pablo Pérez Sáenz, me parece a mí, el enfoque radical crítico que trata de establecer no solamente cuánto es la desigualdad, sino cómo se produce la desigualdad, en este caso con fideicomisos, pero en este caso también midiendo nociones como, por ejemplo, va a decir este autor que los mecanismos para extraer el excedente desde la población hacia las élites va a ser el acaparamiento de oportunidades y la precarización, pues nosotros demostramos cómo, mientras en el Ecuador la precarización más aumenta, pues inmediatamente esto provoca que las élites económicas ganen más ingresos. Entonces, eso es un poco, compañeros y compañeras, lo que les quería demostrar. Muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, a los excelentes ponentes también, pues, por todo el aprendizaje que nos han brindado el día de hoy, y les dejo un abrazo grande y estoy pendiente para las preguntas. Gracias.
podían profundizar un poco más en qué narrativas se veían los intereses de las élites en la construcción de la crisis de la pandemia y en la defensa de sus intereses, que me parece que por tiempo no pudieron profundizarlo. En el caso de Rosa, en algún momento, en alguna de las filminas, planteó que los datos del WIB, del Credit Suisse, tenían confiabilidad diversa según los países. Quería preguntarte, digamos, cómo sabíamos esa confiabilidad diversa, dónde estaban como esas distinciones. En el caso de Juan Pablo, al escucharte se me ocurría como una distinción entre tres dimensiones diferentes vinculadas con la tributación de los ricos. Una dimensión simbólica, es importante que los ricos paguen porque solo así podemos exigir que todos los demás paguen. Una dimensión redistributiva, es importante que los ricos paguen porque así no van a ser tan ricos. Y una función recaudatoria, si los ricos pagan, los estados van a poder recaudar más impuestos y entonces distribuir mejor. Quería que sopesaras la importancia que tienen los impuestos para los ricos en estas tres dimensiones, porque me parece que a veces se sobreestima la capacidad recaudatoria con los instrumentos y las informaciones que tenemos en términos de la magnitud de recursos que pueden aportar. Y para Jonathan, hacía un montón de cálculos interesantísimos de cómo se puede reconstruir en los trazos, digamos, del dinero, hasta llegar a precisar de quién es qué. Me preguntaba cuánto de esa reconstrucción requiere de las filtraciones a las que dieron lugar los Panama Papers y demás, o cuánto la información disponible sin esos escándalos permite reconstruir, digamos, esa propiedad y entonces habilitaría que las agencias tributarias de los países también reconstruyeran ese trazo y entonces hicieran tributar al que corresponde que tribute. Eso. Gracias, Mariana. Sí, Gabriel y Susana, por favor, bueno, ya Aaron, que estás ahí, por favor, róbate la palabra. Róbate la palabra, el resto, por favor, si se puedan ir acercando. Gracias. Y para seguir a Mariana, rapidito, voy a tratar de ser tan conciso. Para Francisco y Jimena y Gustavo, me quedé curioso si en los dos casos, Nicaragua y El Salvador, donde aparece un nuevo, digamos, élite, ¿no? La burguesía sandinista, y en el caso de Bukele, si ellos están tratando en el lado discursivo de justificar su ascendencia, o si simplemente están, y lo que observo, lo que siento que observo en el caso nicaragüense, por lo menos, quizás en Salvador también, que lo que están buscando es simplemente reemplazar el mismo comportamiento de poder ser ellos que roban al Estado y a la sociedad y no los viejos élites, ¿no? Entonces, eso, al lado discursivo, están buscando construir un proyecto país o simplemente reemplazar los viejos élites. Para Juan Pablo, me interesa mucho el framing que ofrece y me gustaría escuchar un poco que para mí las teorías del optimal tax siempre me deja con un cierto lacuna o algo que está perdida, porque asumen que el sector privado está solito y que el Estado tiene que hacer lo menos para distorsionar a un sector privado que funcione. Pero sabemos muy bien que en América Latina no es tanto así. El sector privado no es algo que existe libremente en el mundo y que hay que evitar las distorsiones, etc. Entonces, tiene otras teorías que tal vez no necesitaría hacer tanta acrobacia para justificar la tributación a las riquezas, a la propiedad, obedeciendo ese framing que, por ejemplo, bueno, tiene que ver un poco con el Modern Monetary Theory y otros por el lado fiscal, Richard Murphy, que hablan que el Estado maneja el dinero en la sociedad y la actividad económica en la sociedad, y que el mecanismo de la tributación es una forma de o dejar
correr el dinero en la sociedad o quitar el dinero de la circulación. Y esa es una manera que el Estado puede manejar de forma diferente y justificar diferentemente al uso del dinero, en donde si es tan difícil de tributar al ingreso personal, como has demostrado, y eso sería importante, la propiedad ya es la acumulación de lo personal que no fue tributado. Entonces, el Estado tiene toda la justificación de quitar el dinero de esa manera, ¿no? Gracias, Aaron. Susana, por favor, preguntas concisas. Hola. Bueno, muchas gracias por las presentaciones, me han parecido, he aprendido un montón. Quería agradecerle a Francisco y a Jimena por el tema de la apertura de los datos. Me parece que es un súper acierto porque además estamos siempre sufriendo por los datos y que estén abiertos es una maravilla. Y luego a Ati y a Juan Pablo una pregunta común. Ati hacía referencia un poco a la poca importancia a veces que se le da a este tema y a que se estudia poco y a que se analiza poco. Y Juan Pablo subraya el que para los organismos multilaterales e internacionales cada vez es un tema más importante y cada vez resaltan más la importancia de gravar patrimonios, riqueza, etcétera, pero todavía se quedan informes, se queda en documentos generalizados, todavía no es, por ejemplo, una recomendación para un tema, por ejemplo, de préstamos internacionales, ¿no? De los organismos internacionales, que quizás validaría mucho más todo el trabajo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Entonces, quería preguntarles un poquito al respecto y eso, muchas gracias. Gabriel, por favor. Me parecieron súper buenas las presentaciones. Solamente dos preguntas, más para provocar que para otra cosa. Los países en el mundo que más redistribuyen a través del sistema fiscal no son los países con estructuras tributarias más progresivas. De hecho, por ejemplo, el modelo escandinavo se basa principalmente en tributos indirectos. Y dado las dificultades de tributar políticos, ¿por qué insistir tanto en la tributación a la propiedad y al ingreso? ¿No? ¿Por qué no insistir más en el IVA, que es un tributo que no se percibe tanto y por lo tanto no provoca tanta resistencia? Y redistribuir más del lado del gato. Esa es la primera pregunta. Y la otra muy rápido. Soy un poco escéptico de la idea que el gran problema, uno de los grandes problemas de los sistemas tributarios en América Latina es que no saben suficiente sobre la riqueza. Creo que no saben, pero creo que podrían tributar muchísimo más con la información que ya tiene. Y si uno mira los intentos, y como alguien dijo que los intentos relativamente fracasados de los gobiernos de centro izquierda de reforma fiscal, no creo que hayan fracasado por falta de información, fracasaron por la presión política de los empresarios y los ricos que quisieron como que incluyeran medidas que fueran muy difíciles de implementar. Por ejemplo, en el caso chileno de 2014. Y hay muchos otros casos que creo que sí sería mucho mejor tener más información, pero creo que eso no es, en mi opinión, no es el factor principal y que aun si supiéramos más, no podríamos tributar más o sería muy difícil porque los obstáculos son más como de presión política que otra cosa. Gracias. Gracias, Gabriel. Diego. Bueno, yo primero le agradezco pues creo que hoy con una lectura muy distinta de Costa Rica, con la que llegué hoy a las 8 de la mañana. Lo segundo es que, bueno, en el caso de Jonathan, si quiero hablar con él por correo, no lo voy a preguntar ahorita, por un tema, creo que el trabajo de él se parece mucho al mío en términos de rastrear las sociedades por acción simplificada y la forma como se oculta propiedades, pero me voy a concentrar solamente en una pregunta que tengo para Juan Pablo.
que me gustó mucho la presentación. Juan Pablo, yo sigo mucho este tema. Yo creo que, digamos, la gran pregunta que tengo yo es, en América Latina, hablo más de la experiencia colombiana, pero me imagino que se aplica para toda América Latina. América Latina depende mucho del impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta no depende mucho de esas pequeñas empresas de madres cabezas de familia, ni de las grandes megaempresas, sino que la base tributaria fuerte termina siendo la mediana empresa, digamos esas empresas de 20 a 80 empleados, que es sobre las que recae el impuesto a la renta. Entonces, la pregunta mía es si este impuesto patrimonial, por la forma como está planteada la estructura tributaria en un país como Colombia, que me imagino que es similar a la de otros países, este impuesto a la propiedad no termina nuevamente afectando a los dueños de esa mediana empresa. Es decir, si por la forma como las subvenciones, los paraísos o las promociones fiscales y la evasión existente en América Latina, el impuesto a la propiedad lo que termina es grabando nuevamente a los propietarios de la mediana empresa, que es básicamente la base tributaria del impuesto a la renta. Entonces, esa era la primera pregunta que tenía. Y la segunda, sobre esa misma dirección, está el sector informal. Está ese sector informal que no es pobre. El sector informal, de hecho, es muy rico, pero no se tributa, no grava. Y está la excusa de, es que somos informales. Hay mucha, efectivamente, la población informal hay mucha que es pobre, pero hay mucha que es muy rica y no tributa. Y este mecanismo pienso que sirve, pero sigue dejando ese tema de lado. Entonces, quería tu opinión frente a esos dos aspectos. Y ya, termino con eso. Gracias. Por favor. Pues lo mío está algo asociado con la pregunta previa, y a mí me encantó estos capítulos sobre el tema fiscal, pero un elemento que siento que faltó en la conversación es las particularidades de la composición de los portafolios de las élites en Latinoamérica, ¿no? El tipo de activos que tienen estas élites son distintos, usualmente son activos bastante menos líquidos, que operan en mercados muy poco profundos, y eso tiene implicaciones para la estimación. Entonces, toda esta cuestión de la observabilidad importa. Entonces, ¿cuánto vale una finca gigante en el Putumayo, en Colombia? ¿A quién se le vende eso? Digamos, ¿cuál es el valor de eso, no? Y también en términos de tributación efectiva, y es a quién le vende uno esa finca para pagar el impuesto, ¿no? Incluso los activos más líquidos en la Bolsa de Valores de Colombia son tremendos. Es decir, si yo tengo que salirlos a vender ya, tengo que como cubrir un descuento gigante del precio de mercado, y eso, pues, digamos, tiene pues consecuencias sobre cómo transforma uno esta variable que es un stock en flujo para pagar impuestos. Muchísimas gracias. Entonces vamos a comenzar con el mismo orden que teníamos de la palabra. Francisco y Jimena. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera hacer una propuesta, que cada uno de nosotros, los que estamos en la mesa, contestamos una única pregunta en 1 minuto y el resto lo usamos para conversar cuando vamos hacia caminar, porque falta gente de presentar y yo creo que tendríamos que ser lo sumamente respetuosos también con las personas que vienen. Entonces, nada más, Aaron, sí, yo creo que es súper interesante lo que vos nos decís, y en el caso de El Salvador uno más o menos lo viene viendo, ¿verdad? Desde el 2009, esta nueva asociación discursiva donde el Frente señalaba a Arena, digamos, como corruptos, y hoy Nayib Bukele más bien señala al Frente y a Arena como los corruptos, y eso les ha permitido, digamos, construir una nueva narrativa discursiva que en términos públicos les ha permitido ganar elecciones. Y en el caso de Nicaragua yo creo que sí es un tema de más de inercia del control sobre el poder, digamos, sobre el ejército, sobre los medios de comunicación, lo que le ha permitido a las élites políticas o a la familia Ortega mantenerse en el poder. Siguiendo la moción de Francisco, viñeteado las narrativas y los intereses, caso de Honduras, postergación de cobros de impuestos, reapertura económica, promoción de las mesas de trabajo y el hospital construido bajo la consigna apoyo a la empresa nacional. Nicaragua, atención a la crisis, importación de bienes y rebaja de precios y flexibilización en los créditos, hashtag la vida es primero. Costa Rica, racionalización del gasto público, cautela con las medidas. El Salvador, en contra de los decretos del gobierno y hacia la defensa de una cogestión, gobierno, cámaras empresariales, bajo la consigna no te rindas, en esta salimos todos.
Y por último, Guatemala, filantropía propiamente del trabajo de las empresas, hashtag trabajamos para ti y búsqueda de financiamiento externo. Bueno, sobre la fiabilidad diversa en WID, el tema es, lo bueno de WID es que tiene todo transparente subido, todas las metodologías, los años, la calidad, los diferentes indicadores, es decir, hay una base de datos que puedes chequear. Cada país tiene calidad de ciertos indicadores solo. Yo les decía, en riqueza neta individual solo está México, pero vas a encontrar otros indicadores vinculados muy interesantes por país. Y te invito ahí a chequear, también es muy importante chequear en la definición de cada indicador, porque ellos utilizan lo que planteábamos, que no son comparables unas cosas con otras porque utilizan metodologías diferentes. Por ejemplo, WID, los datos de ingreso son pre-tax, son de mercado, ¿no? Entonces luego no es comparable con el ingreso oficial de los países ni nada, o sea, es bien diverso. Pero te invito a chequear eso. Un tema que yo sí quería plantear es, y muy rápido, es el tema de las reformas tributarias no funcionan más por presión a los ricos o por, que planteaba Gabriel, o por falta de información, no es la falta de información, es decir, podrían hacer más con la que ya tienen. Y eso es así, es decir, pero ahí hay dos presiones, la del empresariado, pero también la deslegitimación de lo público, es decir, es muy difícil hacer redistribución vía gasto, cuando la gente opina, las clases medias y las clases altas e incluso las clases populares, que los estados son desastrosos, son corruptos y es mejor que sean lo más reducidos posibles. Entonces es muy importante, o sea, la única posibilidad de redistribuir vía gasto es también relegitimando al Estado a través de servicios públicos de calidad, porque si lo que se provee son servicios públicos de baja calidad, hay muy poco que hacer de cara, incluso aunque todo el mundo sepa que los ricos son muy ricos y que hay que cobrarles más, incluso las clases populares se ponen en contra de las reformas tributarias, ¿no? Entonces hay muchísimo más espacio por ahí, pero y luego no hay separación real entre empresariado y política en América Latina, en muchísimos países. Entonces, eso ha dificultado también mucho las reformas tributarias redistributivas, es decir, ni siquiera los países progresistas, los gobiernos progresistas las hicieron. Nada, muchas gracias por siempre es bueno presentar algo a medio hacer porque ustedes terminan el trabajo, así que gracias por los comentarios. No, con respecto a la distinción que plantea Mariana, totalmente de acuerdo, digo, o sea, sí, te sumo como coautora, esa era la idea, digo, tener las tres dimensiones, simbólica, redistributiva y recaudatoria. Con respecto a cómo clasificar, yo te diría, el que más margen recaudatorio tiene es la propiedad inmueble, ahí podés recaudar puedes un punto y medio más, o con que recaudes medio punto más, estás. La imposición sobre la riqueza tiene una menor esperanza recaudatoria, pero simbólicamente es más importante, y es redistributivamente más importante. El impuesto a la propiedad inmueble no necesariamente su impacto es redistributivamente positivo, ¿no? Eso es importante saberlo, pero sí te mejora las asimetrías verticales que tenés, porque hoy por hoy los gobiernos centrales, o sea, los gobiernos subnacionales recaudan muy poco, entonces, y todo se basa en transferencias intergubernamentales. Entonces, y el impuesto a la herencia te diría que de recaudatorio tiene nada, pero legitima y es simbólicamente importante. Sí, podría haber elegido otro, Aaron, sí, tal cual, digo, pero la verdad es que Optimal Tax ha sido el principal obstáculo que ha tenido para el mainstream, para poder aceptar que la imposición al capital y la imposición a la riqueza acumulada es adecuada y es eficiente. Digo. Por algo, Piketty, Sáenz, Slemrod discuten contra eso. Sí, el MMT me parece que da menos pistas fiscales, ¿no? Pero bueno, cada cual ahí se puede elegir. Disculpen, pero por ahí no voy a almorzar, por eso, entonces voy a contestar las preguntas. Entonces, con respecto a lo que preguntaba Susana,
¿Cómo? Pero después de comer. Y entonces, con respecto a Susana, sí, los organismos multilaterales están planteando aumentar la imposición a la propiedad inmueble y lo incluyen como condicionalidad. Yo lo que te diría, lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con los préstamos con condicionalidad. Digo, eso me parece que es una manera, digo, la verdad es que me parece que los préstamos son préstamos y no deberían tener reformas estructurales atrás. Gabriel, no es provocación, estoy totalmente de acuerdo con vos. Digo, los países que más redistribuyen no son necesariamente los que tienen un sistema tributario más progresivo, pero también es cierto que su desigualdad previa a la intervención pública es menor. Entonces, el problema que nosotros tenemos un problema de una fábrica, una heterogeneidad estructural, que es una fábrica de pobres, y el Estado no hace nada, sino que en muchos casos empeora la distribución. Entonces, la tributación, y con esos niveles de alta concentración de ingreso, el gasto no sirve de mucho. Porque vos por gasto le das, mejorás al pobre, pero no, de alguna manera no afectás el ingreso del más rico. Entonces ahí hay un rol que tiene en posición directa en estos niveles de desigualdad. Pero claro, paradójicamente es mucho más difícil porque las élites tienen poder. De acuerdo con vos. Tributación no es obstáculo, de acuerdo también. La información, ¿qué significa? Y ahí comparto con lo que dice Ati. Mayor información, mayor visibilidad, menor resistencia política. Digo, eso requiere, de alguna manera, saber que hay más, que los ricos tienen tanto, también mejora la posibilidad de que haya movimientos que de alguna manera planteen la necesidad de una tributación más redistributiva. Mira, Diego, la imposición a la propiedad no grava la empresa, no grava las empresas, efectivamente, porque grava a las personas fundamentalmente. Entonces no grava la mediana empresa, y sí, la alta informalidad fundamentalmente lo que tiene en términos tributarios es un componente de inequidad horizontal muy importante. Porque como vos decís, los informales no son necesariamente pobres. Un informal rico, digo, vos tenés al lado, vos sos asalariado y pagás mucho más que el autónomo que tenés al lado de tu casa, que por ahí cobra lo mismo, pero es autónomo, es independiente. Con lo cual, hoy la imposición a la renta es una imposición al salario, por algo de ahí su resistencia. Y por último, Javier, de acuerdo con vos, hay un problema. Uno de los grandes problemas que tiene la imposición a la propiedad son los problemas de evaluación. No sabemos los activos, no solamente no sabemos dónde están, sino muchas veces no sabemos cuánto valen. Todas las estimaciones que tenemos, que son casi periodísticas, tienen un problema. Transformar eso en base imponible es una dificultad grande. Así que eso, muchas gracias. Esas serían mis respuestas. Bueno, muchas gracias a los autores. ¿Quieren decir algo más? Bueno, desafortunadamente. Jonathan, lo siento, querido. Se nos acabó el tiempo. Estamos como, cuando en la televisión se acaba el tiempo, se acaba el tiempo.